Ya chicos, entonces miren, en el tema de la clase del día de hoy, nosotros estamos viendo todo lo que son formulación de compuestos químicos inorgánicos, ¿no? Vamos a ver otra función, conocida comúnmente como ácidos oxácidos u oxoácidos. Ya ustedes los pueden encontrar en algún texto con este tipo de nombres, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué son prácticamente los ácidos oxácidos? ¿No es cierto? Son compuestos ternarios. Aquí nosotros podemos observar, ¿no? De qué tipo de átomos están conformados estos compuestos, ¿no es cierto? De hidrógeno, de un no metal, ¿no? X va a representar a cualquier no metal y prácticamente del oxígeno. Entonces, todo ácido oxácido tiene esta estructura, ¿no? Hidrógeno, un no metal y un átomo de oxígeno. Esta es la fórmula general, ¿no? De un ácido oxoácido. ¿Ya? Bueno, aquí en la GIF se puede observar prácticamente cómo se realiza el cálculo, ¿no? El cálculo del número de oxidación del no metal. Bueno, esto lo veremos más adelante. Ya, ¿cómo se forman teóricamente los ácidos oxáceos? Se forman prácticamente de la reacción, ¿no? De un anhídrido con el agua. Así es como se forman estos ácidos oxáceos. ¿Ya? Si nosotros aplicamos notación directa, vamos a tener que primero colocar el hidrógeno, luego el símbolo del no metal y luego el símbolo del oxígeno por último, ¿no? Vamos a hacer ciertos ejemplos. Entonces, miren, voy a explicarles un ejemplo de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra tablita y vamos a encontrar primero el grupo, ¿no es cierto?, donde se encuentra el cloro, el bromo y el yodo. Entonces les voy a explicar cómo será, ¿no es cierto?, la formación de estos ácidos oxáceos. Ya, antes de iniciar, necesito que me ayuden con el concepto de lo que es un ácido, perdón, un óxido ácido o anhídrido. ¿Quién recuerda cómo se forman los anhídridos? ¿Cómo se formaban los anhídridos? ¿Quién me dice cómo se formaban los anhídridos? Ya, prácticamente así es como se forman los anhídridos, ¿no? Recuerdan el no metal, se combina con el oxígeno y se forma el anhídrido. Entonces, esta parte es importante que usted tiene que saber. Primero lo que son anhídridos y luego posteriormente nosotros vamos a combinarlos con agua, ¿no? Entonces, bueno, el más conocido de este, el anhídrido carbónico, conocido comúnmente como el CO2, ¿no? Entonces, miren, eh, vamos a colocarlo directamente en la fórmula del anhídrido carbónico, CO2. Ya, este tomando como ejemplo, ¿no? De lo que en sí es un anhídrido. Entonces, prácticamente tenemos que saber, ¿no es cierto?, lo que es un anhídrido, cómo provienen los anhídridos y posteriormente, pues, los combinaremos con agua. Ya, entonces, aquí yo les coloqué un ejemplo, mire. Un ejemplo de cómo se forman los ácidos oxácidos pertenecientes al grupo del cloro, el bromo y el yodo, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, al anhídrido. En esta parte los voy a colocar. El anhídrido hipocloroso.
Se combina con el agua, ¿no es cierto? En el anhídrido hipocloroso, prácticamente en esta reacción química, se combina con el agua para formar el ácido hipocloroso. Ya, prácticamente esto lo podemos realizar con todos los anhídridos, ¿no? Entonces, miren, ya, vamos a analizarlos por grupos, ¿no es cierto? Tenemos aquí el ejemplo, en este caso, con el cloro. Ya, si ustedes realizan el mismo procedimiento, ¿no? Con el bromo, por ejemplo, voy a tomar en cuenta, digamos, al bromo, ¿no es cierto?, con número de oxidación 7 más. Entonces, aquí les voy a realizar el ejemplo, ¿no? Aquí en esta parte, para que ustedes puedan observar cómo se da la formación del anhídrido perbrómico. Ya, primero el anhídrido, ¿no? En este caso, si yo trabajo con el bromo, ¿no es cierto? La fórmula del anhídrido perbrómico me quedaría de la siguiente manera. Esto lo combino con una molécula de agua, ¿no es cierto? Y como resultado hago lo siguiente, mire. Anoto, ¿no? Anoto la cantidad de átomos de hidrógeno, la cantidad de átomos de bromo y la cantidad de átomos de oxígeno que se da al momento de la combinación. Eso me fijo mucho en la ecuación de formación, ¿no? Entonces, miren aquí como resultado yo tendría lo siguiente, ¿no es cierto? Al momento de combinarse, tengo dos átomos de hidrógeno. Me fijo, ¿no? Tengo dos átomos de bromo. Y si yo sumo, ¿no es cierto?, los 7 átomos del anhídrido perbrómico más el átomo de oxígeno del agua, tendría como resultado final 8 átomos de oxígeno. Ya, en este caso puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Cuando los subíndices son pares, ¿no es cierto? En los tres átomos, ¿no es cierto? En el del hidrógeno, en el del no metal y en el del oxígeno, se realiza la simplificación. Ya, y como resultado tendría esto. Mi fórmula sería esta, mi fórmula final. Hidrógeno 1, bromo 1, oxígeno 4. ¿Ya? Entonces, esto se puede realizar con cualquiera de estos anhídridos, ¿no? De igual forma, si yo quiero saber cómo se da la formación, pues aquí le puedo colocar, ¿no?, debajo de la ecuación de formación, la síntesis, el nombre, la nomenclatura. En hídrido, en este caso sería el brómico, más agua. Como resultado tengo, primero antepongo la palabra ácido, ¿no? Ácido perbrómico. Ya incluso le puedo colocar, ¿no?, sus números de oxidación. El bromo más 7 del oxígeno menos 2. Ya, eso es ecuación de formación, ¿no? Con respecto a este primer grupo. Aquí, en esta imagen, se puede observar, ¿no?, que prácticamente el cloro está trabajando con sus 4 números de oxidación. Y el cloro sería uno más, oro 3 más, oro 5 más y el cloro 7 más.
Y cada anhídrido que forma el cloro, ¿no? En este caso, se está combinando con una molécula de agua para formar el respectivo ácido. Ya, esto en el primer grupo, ¿no? Se puede hacer lo mismo con el bromo y el yodo, formar estos ácidos. Vamos a aplicar lo que es solo la nomenclatura tradicional para este grupo. Eso es lo más importante, trabajar con esta nomenclatura. Entonces, ¿cómo le vamos a dar nombre, no? A los ácidos oxácidos. Primero la palabra ácido, luego el nombre del anhídrido de cuál proviene, ¿no es cierto? Y prácticamente pues omitimos la palabra anhídrido. Puede ser hiponitroso, en fin. Entonces aquí yo les coloqué, miren, les coloqué, ¿no es cierto? Aquí tenemos el grupo, ¿no? Este grupo de los, donde se encuentra prácticamente el cloro, el bromo y el yodo. Aquí encontramos los números de oxidación, ¿no? Tenemos 4 números de oxidación para estos elementos. 1, 3, 5 y 7, ¿ya? Tenemos aquí los prefijos y los sufijos, ¿no? Hiposo, oso, ico y perico. Y aquí hay un solo ejemplo, ¿no? En este caso estamos tomando el ejemplo del cloro, ¿no? Con el 1 más, con el 3 más, con el 5 más y con el 7 más. Aquí están los anhídridos que forman el cloro con sus 4 números de oxidación. Están los anhídridos, ¿no? Ya se combina con agua, ¿no es cierto? Y como resultado tenemos al ácido oxácido. Ya, eso es lo que me indica, ¿no? La imagen en sí. Y aquí tenemos la nomenclatura tradicional de cada uno de ellos. Entonces, miren, si yo quiero realizar lo mismo, ¿no? Lo mismo con los otros elementos, con el bromo, con el yodo, pues prácticamente la fórmula química me quedaría algo similar, solo cambia el símbolo del no metal, ¿no? Y de igual forma, pues cambiaría lo que es la nomenclatura tradicional. Ya, si ustedes observan en su tablita, ¿no es cierto? Podemos observar el siguiente grupo, donde se encuentra el azufre, el selenio y el teluro. Estos solo tienen dos números de oxidación, más 4 y más 6, con su respectiva terminación, ¿no? Oso ico. Entonces, se puede realizar lo mismo, mire, con este grupo, ¿no? Tenemos al anhídrido, este es el anhídrido sulfuroso, se combina con agua y como resultado tenemos el ácido sulfuroso, ¿ya? También se puede dar esto, ¿no? Por ejemplo, se puede combinar dos moléculas de anhídrido sulfuroso, ya con una molécula de agua, y prácticamente al momento de hacer la suma, ¿no? De los átomos que se combinan, se da esta fórmula, ¿ya? El ácido pirosulfuroso. Este es un poquito más complicado, se podría decir, pero se los puede realizar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicarles, por ejemplo, tomemos en cuenta al teluro, ¿ya? Les voy a realizar el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos aplicando lo que es notación directa de una vez. Teluro, oxígeno, ¿no? Entonces miren, si yo primero voy a formar el anhídrido teluroso o telúrico, cualquiera de los dos, ya voy a trabajar en este caso con el 6 más, ¿ya? Más 6 y menos 2. ¿Ya no es cierto? Aplico notación directa o el intercambio. Tendría como subíndice 2, como subíndice 6. Ya como los dos son pares, tengo que simplificar. Hago la simplificación. Entonces mi fórmula
me quedaría de la siguiente forma, ¿no? CO3. Ya, así me quedaría la fórmula del anhídrido telúrico. Ya me dice que a este anhídrido yo lo combine con agua, ¿no? Más H2O. Como resultado, tengo el respectivo ácido. Ya, ¿qué se hace, no es cierto, para colocar la fórmula de los ácidos oxácidos? Toma en cuenta, ¿no? La cantidad de hidrógenos que tengo en mis reactivos. Tengo dos. ¿Cuántos átomos de teluro tengo? Me dice que solo tengo un solo átomo, ¿no es cierto? Y si yo sumo la cantidad de átomos de oxígeno, no, 3 más uno serían 4. Esta sería la fórmula del ácido telúrico. Ya, eso puede hacer, ¿no es cierto?, con cada uno de los elementos que conforman este grupo. Ya, si pasamos al otro grupo, ¿no es cierto?, aquí encontramos el grupo del nitrógeno, del fósforo, del arsénico y el antimonio. Aquí también hay un cambio, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta esto. Que en este grupo el nitrógeno es el único que trabaja con tres números de oxidación, 1, 3 y 5. 1 hiposo, 3 oso y 5 ico. Y así nosotros hacemos, ¿no es cierto?, la formación de los anhídridos, ¿no es cierto?, del anhídrido hiponitroso, del anhídrido nitroso y el del anhídrido nítrico. Estas serían las fórmulas, ¿ya? De igual forma, ¿no? Las combinamos con agua y así es como nos quedaría la fórmula de los ácidos, ¿ya? El ácido hiponitroso, el ácido nitroso y el ácido nítrico. Ya, esto solo con el nitrógeno. Aquí les coloqué unas GIF, ¿no es cierto?, de cómo me indica cómo se da la nomenclatura, ¿no?, tradicional de estos compuestos. Ya, aquí pueden observar, ¿no es cierto?, la fórmula del ácido sulfuroso. Se antepone primero la palabra ácido, ¿no? Luego se coloca el nombre del no metal, sulf, y por último la terminación, ¿no? En este caso, como es 6 más el número de oxidación del azufre, 6 ico, ¿no es cierto? Ácido sulfúrico. Ya, de igual forma se puede partir del nombre, ¿no? Ácido, per, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos per ico, en este caso sería 7 más. Y se puede observar, ¿no?, el número de oxidación del cloro, el ácido perclórico. Ya tomando en cuenta estas GIF, ¿no? Ya, de igual forma, ¿no es cierto?, seguimos en el grupo donde se encuentra el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Aquí también se da esto. Podemos observar lo siguiente. El fósforo, el arsénico y el antimonio solo trabajan con dos números de oxidación. Más 3 oso, más 5. Aquí debe ser ico, ¿no? Hay un error en el texto seguramente. Ya, entonces, miren, aquí, en este grupo, el anhídrido, ¿no es cierto? El anhídrido fosforoso, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo. Aquí ellos trabajan con no solo una molécula de agua, sino que se trabaja con una, con dos y hasta tres moléculas de agua. ¿Ya? Aquí podemos observar, ¿no? Una, dos y tres moléculas de agua. Ya, eso con respecto solo al primer número de oxidación, ¿no? Y trabajando con el fósforo. ¿Ya? Aquí tenemos el anhídrido fosforoso, ¿no? En estos tres grupos. Entonces se da lo mismo, ¿no? Se cuenta la cantidad de átomos de hidrógeno, la cantidad de átomos de fósforos y de oxígeno. Y si tengo que simplificar, pues la fórmula me quedaría de esta manera.
Ya, adicional a esto, cuando se trabaja con una sola molécula, con dos moléculas o con tres moléculas, se utilizan estos prefijos. Meta, piro y orto, ¿no? En algún caso, la terminación orto, el prefijo orto, ¿se lo utiliza o no se lo utiliza? Se lo suprime también. Y acá, ¿no es cierto? Aquí está el otro ejemplo con respecto al número de oxidación 5 más. ¿Ya? 5 icono. Aquí está mal este ejemplo. Entonces, de igual forma, ¿no? Se trabaja con tres moléculas. Una, dos, y con tres moléculas. ¿Ya? Al momento de hacer la formación, ¿no? Tendríamos como resultado estas fórmulas. Y de igual forma, se aplica lo que es la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Ácido metafosfórico, ácido pirofosfórico, el ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Eso trabajando, ¿no? Con cuántas moléculas de agua se realiza la combinación. Entonces, miren, esto se puede realizar con cualquiera de estos otros elementos, ¿no? Con el antimonio, con el arsénico. Lo que les había comentado, ¿no es cierto? Aquí meta con una sola molécula de agua, piro con dos moléculas de agua y orto con tres moléculas de agua. O también se puede omitir, ¿no? El prefijo orto en este grupo. Ya, con el carbono, con el silicio y el germanio, igual forma, ¿no? Aquí en este grupo solo tenemos un número de oxidación, 4 oso, ¿no? Perdón, 4 ico. Aquí está mal. Y es ico. Ya, aquí tenemos la fórmula del anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este grupo se lo combina con una sola molécula de agua o de igual forma con dos moléculas de agua. ¿Ya? Se forma, ¿no es cierto?, el ácido carbónico al momento de realizar lo que es la ecuación de formación. De igual forma, al momento de hacer la combinación, ¿no? Aquí en este otro grupo, se forma el ácido ortocarbónico. Aquí sí se puede omitir o se puede utilizar, ¿no? Bueno, aquí en este caso no se omite el prefijo orto. Tenemos el ácido ortocarbónico. Cuando en este grupo se combinen con dos moléculas de agua. Aquí había otro error de texto. Ya, adicionalmente también aquí tenemos el ejemplo con el boro, ¿no? Aquí también entra en este grupo. ¿Ya? El boro de igual forma tiene un solo número de oxidación, ¿no? Más 3, terminación ico. Aquí tenemos al anhídrido bórico, ¿no es cierto? Ya, con el boro de igual forma se puede utilizar, ¿no? Una molécula, dos moléculas o tres moléculas de agua. De igual forma se utiliza, ¿no? El prefijo meta, piro y el orto, ¿no es cierto? Se forman los respectivos ácidos. O también se puede aplicar esto, ¿no? Formar dos moléculas de anhídrido bórico, combinarse con agua y formar el ácido tetrabórico. Ya, otros elementos adicionales, ¿no? Son estos del boro, el manganeso. El manganeso aquí tiene tres números de oxidación, más 4, más 6, más 7, con sus respectivos, ¿no? Terminaciones. Aquí tenemos la formación de los respectivos anhídridos, ¿no? El anhídrido manganoso, anhídrido mangánico, el anhídrido permangánico. Y ahí solo se combina con una sola molécula de agua y pues aquí se forman los respectivos ácidos. Ya. También aquí está integrado lo que es el cromo, ¿no? Cromo 6 más, terminación ico, ¿no? ¿No es cierto? En el anhídrido crómico más una molécula de agua, se forma el ácido crómico. O si podemos aplicar, ¿no es cierto? En este caso, dos moléculas de anhídrido crómico, una molécula de agua, se forma el ácido dicrómico. Ya, y por último,
este elemento también forma lo que son ácidos oxáceos. El vanadio, ya con su número de oxidación 5 más, ¿no? Terminación ico, se forma el anhídrido vanádico más 3 moléculas de agua, solo con 3 moléculas de agua, ¿no? Y como resultado tenemos pues el ácido vanádico.